Hola a todos, un saludo. Hay un estudio que se hizo de lo que es ejecución hablando de hacer las cosas bien. Es un estudio que hizo Eric Anderson, un psicólogo, en 1991, con tres grupos de niños que estaban en la escuela musical de Berlín. Entonces tenían tres grupos de muchachos. Tenían el grupo de los que les llamaban, vamos a llamarles, eran muy buenos, les llamaban, digamos, fenómenos, que eran niños que tocaban el violín y se pensaba que pues, tenían el ADN de la música en la sangre, eran buenísimos en lo que hacían. Estaba el segundo grupo, que era el grupo de los muy buenos, que obviamente era un poco abajo de los fenómenos, los que eran muy buenos. Y el tercer grupo era de los menos buenos. Entonces teníamos los fenómenos, los muy buenos y los menos buenos, digamos. Entonces lo que hicieron fue que los estudiaron desde la edad de 8 años a los 20 y encontraron muchas similitudes. Una de las cosas que digamos, básicamente entre los que al final, a los 20 años son un fenómeno y todos los demás, los muy buenos y los menos buenos o regulares, digamos, básicamente todo es lo mismo. O sea, empezaron a tocar el violín a la edad de 8 años. Habían decidido convertirse en músicos a la edad de un poco antes de los 15 años, probablemente como los 13 o 14. Para cuando llegaron a los 20 años en promedio, cada uno había tenido 4 maestros de música durante su vida. Y cada uno de ellos en general, en promedio, tocaba 2 instrumentos. Entonces, sí, o sea, básicamente era lo mismo, no había una gran diferencia. Lo que ellos encontraron fue que había algo, nada más una cosa, que nada más había una estadística que era la que separaba completamente a los fenómenos de los demás. Y esto era que, y estamos hablando de niños que empezaron a los 8 años y muchos de ellos se pensaba que tenían el ADN en la sangre porque venían de familias que habían sido músicos probablemente y eran muy buenos. O sea, como siempre, había niños que se esperaba muchísimo de ellos y al final de cuentas a los 20 años muchos de ellos, algunos de ellos no llegaban a hacer lo que se pensaba, ¿no? Entonces, la estadística que en realidad fue la que rompió, digamos, o la que marcó la diferencia fue que aquellos que eran fenómenos, para cuando llegaban a los 20 años, ya habían practicado un promedio de 10,000 horas. Los que eran muy buenos, para cuando llegaron a los 20 años, habían entrenado un promedio de 8,000 horas. Y aquellos que eran los menos buenos habían entrenado un promedio de 4,000 horas para cuando habían llegado a los 20 años. Entonces, dicen, esto fue algo que no hubo variación, o sea, no hubo excepciones. Todos aquellos muchachos que habían llegado a las 10,000 horas de entrenamiento para cuando tenían 20 años ya eran fenómenos, ya eran lo que se esperaba. Lo que se esperaba de fenómenos de ellos es que son muchachos que para cuando llegaran a esa edad son gente que ellos tocan solos, les hacen prácticamente, los llevan a que den un concierto y lo dan él solo, no trabajan con una orquesta o algo así. Los que eran menos buenos que ellos trabajan con una orquesta, pero con orquestas de clase mundial, con cualquier orquesta de clase mundial. Y los que eran los más bajos, los que eran más o menos, digamos, ellos son gente que por lo general terminaban siendo maestros. Pero en realidad lo que marcaba la diferencia era la cantidad de horas que habían trabajado, la cantidad de horas que habían entrenado, independientemente de que cuando ellos eran pequeños, cuánto se pensaba, cuánto se creía que uno de ellos podía crecer. Decían, en realidad,
al final de cuentas no, hubo muchachos que se creía que iban a ser muy buenos, que se pensaba que iban a ser fenómenos, pero no tenían las 10,000 horas de entrenamiento para cuando llegaron a los 20 años y simplemente no se llenaron las expectativas de esos, ¿no? Y había otros que no se esperaba mucho de ellos, pero cuando llegaron a esa edad y habían puesto el trabajo y habían puesto las 10,000 horas, eran un fenómeno. Entonces, esto lo traigo. Esto quería hablarlo porque esto simplemente es darle esperanza a todo mundo. Esto es algo que si toma la historia y en realidad puedes agarrar el mensaje principal de la historia. Te está diciendo, no importa lo que se espere de ti, no importa lo que la gente te diga, no importa inclusive lo que tú mismo esperes de ti. Si tú pones el tiempo, poco a poco tu mentalidad empieza a cambiar. Es cosa de poner trabajar lo duro, trabajar el tiempo, la dedicación y tener la disciplina, repetirlo, e independientemente, no importan las estadísticas, no importan, independientemente de lo que se diga allá afuera y de lo que te digan a ti, y muchas veces, inclusive de lo que nos digamos nosotros mismos, es simplemente poner el trabajo y seguirlo haciendo, y te convences a ti mismo, te das cuenta que conforme vas mejorando, dices, ¿sabes qué? Puedo lograrlo, y en el camino uno va cambiando su mentalidad. No tienes que empezar la mentalidad ya teniendo, yo voy a ser una figura de clase mundial, y nada más, en el momento en el que tienes esa mentalidad, vas a empezar a hacerlo. No, o sea, eso se logra entrenando, eso se logra con el trabajo, poniéndole el trabajo y la disciplina todos los días. Entonces, sencillamente, pues, vamos a decirlo de manera sencilla, no hay pretextos. O sea, en realidad todo depende de que tú tengas la disciplina y digas, ¿sabes qué? Vamos a ponerle las horas, vamos a ponerle las ganas y vamos a poner la dedicación a lo que tengo que hacer. Obviamente es algo que va a esperar. No estés pensando cómo va a suceder ni cuándo va a suceder. Simplemente hay que meterle todo ese tiempo, y el día cuando menos tú lo imagines, eso es algo que va a suceder. O sea, cuando menos tú lo imagines, muchas cosas empiezan a cambiar, ¿ok? Bueno, me da mucho gusto verlos de nuevo, señores. Dame un like, suscríbete a mi canal y nos vemos pronto, ¿ok? Te amo, mamá.